emprendedores latinoamericanos que se inventan negocios simplemente porque han estado observando y que tienen la posibilidad de vendérselas a grandes compañías. Naciste en República Dominicana. Mi historia fue muy, muy única, porque no comencé como la mayoría de los emprendedores en Silicon Valley que empiezan con un ejemplo de emprendimiento. Yo honestamente crecí muy humilde, en un barrio en Santo Domingo que se llama Los Trinitarios, un barrio no muy bueno. La mayoría de las ideas hay veces no funcionan, es porque son too early, están demasiado temprano en el mercado. El teléfono inteligente era muy nuevo y me puse a pensar cómo utilizar esa tecnología para mejorar el proceso de remesas, ¿no? Me di cuenta que la mayoría de las remesas es utilizadas para pagar servicios como cable, electricidad, agua o comprar en el supermercado. Y ahí saqué la idea o el concepto de lo que era Regali. Fue como un token descentralizado y terminamos teniendo un term sheet de $1 millón antes de producto. Aplicaste a Y Combinator. Aplicamos en la misma época, lo que a vos te dijeron que sí, a mí me dijeron que no. Y los que le hizo el pitch en principio fue Sam Altman, Alexis Ohanian, Gary Tang. Y me comienza a disparar preguntas, pum, 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 y 10 minutos. Yo con confianza las respondía y hablaba del mercado, qué habíamos logrado. Y antes de coger el taxi, Michael Seibel sale y me dice, oye, espera, tengo una pregunta más. Haz la pregunta y después dice, te puede ir. Había pasado como una hora. Me llama Jeff Ralston. Ha sido aceptado a Y Combinator para la clase 2013. Holy shit. Un año después me di cuenta que la clase no estaba trabajando y decidimos pivotear. ¿Cómo se vive eso al interior de una startup? Porque muchas de ellas no asumen la necesidad de pivotear, terminan condenados al fracaso. Yo fui a mi casa, lloré, literalmente como un hombre, lloré. Y mi esposa me dijo, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cerrar la empresa? Y que cerrar la empresa, tú estás loca. Hay que pelear. Ahora es que tengo que pelear. Seguías haciendo el pitch y entonces, ¿qué pasó? Y ya en ese tiempo Arcos se convirtió en un jugador importante en el mercado de México. Ya jugadores como BVA, Santander, 7-Eleven, ya estaban dependiendo de nuestra tecnología, estamos viendo millones y millones de pagos. Y ya estábamos listos para nuestra Serie B, típicamente una ronda, 20-40 millones de dólares. Y ahí vino Mastercard. Fue el próximo día cuando yo prendí a la televisión y vi Bloomberg TV, vi Mastercard acquires Arcus, shares go up by 3%. I'm like, yes. ¿Se puede saber en cuánto la compraron o no? No, pero everybody's happy. Ahí está grabando ya, Catalina, así que vuelve a comenzar, por favor. Sí, cuéntanos, por favor, lo que nos estabas diciendo originalmente. Sí, que el espacio que ustedes están logrando y los temas que ustedes tocan son como los únicos que lo están haciendo ahorita en Colombia. Entonces, este espacio me parece pues muy importante. Yo supongo que tú oyes otros podcasts, pero normalmente cuando estás y si los oyes en español o en inglés, usualmente, ¿qué más oyes y por qué te empezó a aparecer? Pues, obvio, primero pues porque son de Colombia, entonces es como un contexto pues que me interesa mucho y están tocando temas pues que realmente no se tocan en los podcasts que hay ahorita en español, son muy como de chismes y de farándula y como pues no es que aporten mucho realmente, entonces me parece demasiado interesante. Pues ¿dónde estás, yo creo Catalina? que en Cali. Sí, pues yo vivo en New York, pero ahorita estoy en Cali. Y sí, porque yo creo que ese ha sido uno de los objetivos, que uno escucha algo que es como interesante y que uno quede pues de pronto o con un plan de acción, bien que sea porque lo quiere ejecutar, porque va a comprar una acción, una cripto, o porque dice voy a explorar o a leer más sobre ese tema, o me voy a comprar un libro, porque es que cuando uno empieza a oír como chisme y farándula, pues de pronto uno se ríe, pero no queda como con un 10% pues como de plano actividad posterior. Y yo creo que ese es el gran problema, que es algo que nosotros hemos mencionado en varios podcasts. O sea, la dieta de información de la gente realmente pues es un poquito pues digamos que bastante pobre, y entonces una de las ideas de nosotros pues siempre ha sido como tratar de mejorar digamos que ese alcance y cuáles son las actividades que uno hace después. Cuando me escribiste me dijiste que si hacíamos el podcast con el Edicio, pues yo me acabo de ayer o antier terminé de oír el podcast que le hicieron los otros amigos dominicanos, y dije qué interesante pues mostrar, Sergio, y por eso también te invité a vos, que existe la posibilidad de emprendedores latinoamericanos que se inventan negocios simplemente porque han estado observando y que tienen la posibilidad de vendérselas a grandes compañías. Yo creo que el Edicio ya entró.
Ahí está. Hola, Edricio, ¿qué tal? ¿Estás en Edricio, mute? ¿cómo estás? Nosotros arrancamos a grabar, nosotros Un placer. arrancamos a grabar inmediatamente, o sea, Dale. el saludo es así automático. Estaba haciendo aquí una breve introducción y Catalina nos estaba contando porque mira el podcast y entonces pues nos gustó mucho la observación, pero estaba haciendo como una síntesis tuya y dije qué tan bueno que pues tener la oportunidad porque decía que yo me había terminado de oír el podcast ahorita tuyo, que lo hiciste con los amigos dominicanos, entonces estoy aquí en Nueva York. Definitivamente el frío no es que me guste mucho, me estaba acordando de la historia tuya arreglando ese motor de ese 10 y cuando tú mirabas las luces de Nueva York pensando que te querías ir a vivir a la ciudad, pero yo creo que estos son los cuentos que valen la pena porque pues sos un emprendedor, naciste en Sí. República Dominicana y has pasado por un montón pues, de zigzags de la vida y desde que fuiste Sí. mecánico de aviones, donde entraste y empezaste a estudiar en Ivy League Schools y hiciste todo tu proceso de investment banking hasta que te creaste una compañía Regali y se la vendiste pues a, pues a Mastercard y yo creo que eso es un proceso como bastante interesante y entonces pues no solo invitamos a los co-hosts pues con los que usualmente lo hacemos que es el gordo Darío y yo, sino que invitamos a un primo mío que en este momento le dio por emprender cuando tenía 50 años, que tiene una startup que es como una incubadora de créditos hipotecarios, pero porque me gusta mucho poder compartir esa experiencia con todos los latinoamericanos, sobre todo porque hiciste parte de Y Combinator, o sea, tuviste tu éxito, porque yo creo que una de las cosas importantes de poder tener estos acercamientos es poder como compartir todo ese know-how. Y entonces, pues la idea es que nos cuentes un poquito como de tu trayectoria, cómo empezaste, cómo emigraste de República Dominicana a Estados Unidos. Hay una cosa que me gustó mucho y ya te voy a dejar. Eh, tú creo que tenías como un trabajo como pues, por Downtown Financial District o no sé qué cosa. Y una de las cosas que tú decías es que cuando uno se empieza como a rodear de personas o por lo menos veías Sí. a la gente en los suits, uno empieza como a asimilar y a uno le dan ganas Sí. como de volverse de eso. Entonces, a mí me parece muy importante traer personas exitosas como tú y sobre todo pues primer Gracias. dominicano que está en el podcast para que tratemos como de hacer un efecto multiplicador, de irradiar y de decirle a todo el mundo, es que están los de Rappi en Colombia, están los estás tú pues en República Dominicana y Claro, están los claro. de Mercado Libre, pues tuvimos a Hernán Casán, yo creo que ya hace 2 años, Darío, pero estas son las historias que valen la pena contar. Entonces, no sé si cuéntanos un poquito cómo de República Dominicana a Estados Unidos, cómo fue ese paso y yo creo que podemos comenzar desde ahí. Si quieres, bueno, primero de todo, muchas gracias. Vi el podcast que hicieron, creo que con Daniel Bilbao, ¿fue que lo hicieron? ¿O con Andrés? Sí. Daniel. Sí, Daniel es mi vecino con los Miami. dos, con los dos. Hemos Sí. hablado con los dos hermanos. A Daniel lo conozco bien, él es mi vecino allá en Miami y también Freddy es muy buen amigo mío también de Platzi, no sé si lo han tenido. Lo visito todos los años en Bogotá. Y ahora vive en Miami, claro. Sí. Bueno, un honor estar aquí. Soy un gran fanático de su podcast. Como dice, vi el último que hicieron con Daniel. Comienzo por el fin, después comienzo por el... ¿Está bien? Bueno, actualmente acabo de comenzar una nueva empresa que se llama Ares, que está trayendo tecnología de blockchain a empresas en Latinoamérica. Antes de eso fui el único socio partner en Y Combinator, una aceleradora en Silicon Valley, la aceleradora más exitosa del mundo. Y antes de eso comencé y crecí una empresa que se llamaba Arcus, enfocada en fintech, basada en México. Y eso se la vendía a Mastercard, pues la adquisición más grande que han tenido en Latinoamérica hasta ahora. Pero mucho antes de eso, mi historia fue muy, muy única, ¿no? Porque creo que no comencé como la mayoría de los emprendedores en Silicon Valley que empiezan con un ejemplo de emprendimiento, que tenían ya padres en emprendimiento o que crecieron un ambiente donde había emprendimiento en su área general. Yo, honestamente, ¿sabes? Crecí muy humilde, en un barrio en Santo Domingo que se llama Los Trinitarios.
un barrio no muy bueno, y yo crecí con mi mamá, y mi mamá vivía en Santo Domingo con mi hermano, y mi papá vivía en Nueva York. Y los primeros años, en los años 80, yo no veía a mi padre mucho, mi mamá trabajaba todo el tiempo, mi tía me cuidaba, y tuve la idea, y típicamente yo me montaba en un motoconcho con mi mamá cada semana para ir a recoger remesas, todas las semanas de mi papá. Me enviaba remesas, y eso es lo que yo sabía de mi papá. Y tu papá manejaba un taxi en Nueva York, ¿cierto? Exactamente, manejaba un Crown Victoria, un taxi en Nueva York, pero lo que sabía mi papá es que me mandaba remesas. Y lo veía algunos meses al año. Y no, ahí, cuando tenía ya 9, 10 años, tuve la idea, oye, yo tengo guayaba aquí atrás, las guayabas en el supermercado son caras, ¿por qué no la vendo en la calle? Y comencé a hacer eso. Comencé a literalmente encaramarme en la mata de guayaba, quitar la verdes y las rosaditas, y vendía la rosadita un poquito más cara que la verde, y comencé a la ponerse en un basket, un tazón, y ya la vendía enfrente de mi casa, y comencé a hacer eso. Y como eso me comenzó como planteó la semilla de lo que es emprender de una manera u otra, ¿no? Cuando yo tenía como 11 años, en los años 90, ¿no? Y un poquito después tuve la gran oportunidad de emigrar. Estaba muy emocionado, muy entusiasmado, porque para mí, ¿sabes? Siendo emigrante, Nueva York es lo máximo, especialmente en Santo Domingo, que tiene una diáspora bien grande que va Sí. a Nueva York. Y entonces emigrar para mí era como el golden ticket en Willy Wonka. O sea, me sacó la visa, gané el premio. Y me acuerdo yo cuando me recogió mi papá en su taxi, fuimos solos porque mi mamá no tenía visa todavía. Fuimos solos, mi hermano y yo tenía como 11 años, mi hermano tenía como 6 o 7. Llegamos a Estados Unidos a Navidad del 92. La primera vez que sentí frío en el aeropuerto JFK, papá me recogió, me manejó en su carro, Crown Victoria, y me acuerdo yo la noche que me llevó del aeropuerto, y conducimos a través del puente, que era Queensboro Bridge, que conecta Queens con Manhattan, y Manhattan obviamente tiene un skyline increíble. Yo nunca he visto eso. Y cuando vi todos esos edificios con luces brillantes, wow, llegué. Es mejor de lo que yo pensaba. Increíble. Aquí ya llegué. Todos mis sueños se van a cumplir. El próximo día me levanté en el South Bronx. South Bronx es el equivalente de lo que era Columna 13 antes que era Columna 13. O sea, esa es la mejor manera de poder escribirlo para mis amigos en Medellín. Y fue un ambiente interesante porque tú sales de tu casa y lo que tú oyes es ambulancias, policías. Tuve gente vendiendo droga, prostitución, vidrio roto en el piso, edificios quemados. Y yo digo, ¿qué carajo es esto? ¿Qué ambiente? Esto es 100% el inverso de lo que yo esperaba. Yo no vi eso en televisión. Es, no es lo que yo esperaba, es lo opuesto de lo que yo quería. Y eso fue como una introducción bien fría a lo que iba a ser mi vida por un buen tiempo, ¿no? Después de eso, terminamos mudándonos de South Bronx a Harlem, que está en Manhattan. No mucho mejor. Yo me acuerdo el primer día que me tocó ir a la escuela cuando estaba entrando creo, al 7º grado. Y no te miento, llegué a la escuela, era creo que septiembre ya del 93. Y el primer día que llego a la escuela está literalmente al lado de un correctional facility, que es una prisión correccional. O sea, no una prisión, una cárcel, pero era como el paso antes de que los prisioneros lleguen a la libertad. Y yo digo, yo estoy aquí con 11 años y veo de al lado una escuela, una institución de educación, y al lado una cárcel, una institución correccional. Y de nuevo, como ese contraste me chocó,
pero era muy similar al contraste que yo había visto hace mucho tiempo, que era el contraste de las luces y el contraste del Fat Bronx, ¿no? Y en la escuela fue una batalla, porque tú entrabas y había metal detectors para tú entrar, detectores de metal, la cultura de gangas era muy presente. Yo recuerdo que yo siempre vivía en ansiedad y nervios, porque hasta la escuela en sí está diseñada como una cárcel. La escuela tiene barras de metales para que gente no entre. Y la luz es como, los techos son bajos, hay muy poca luz, es como un ambiente muy depresivo y es como que me sentía yo como que te están entrenando para que tu próximo paso sea la cárcel. Sí. Y, y sentí esa cultura, esa presión, como que yo sabía que algo no está correcto, pero este era mi ambiente, eso es lo único que sabía. Entonces, después de eso, después de middle school, séptimo y 8 grado, fui a high school, a bachillerato. Ya entré a una escuela que se llama Aviation High School y yo quería salir de Harlem, entonces apliqué a esa y estaba en Queens. Y estaba estaba 1 hora de Harlem, pero yo como subconscientemente quería largarme de mi ambiente, que me estaba como ahogando con ansiedad. Y para mí, montarme en un tren por 1 hora no me pesaba, ¿no? Entonces, pero cada vez que entraba en el tren iba de la 154 a la 59 y en la 59 cogía otro tren para salir de Manhattan. Me acuerdo yo cada vez que llegaba a la 59 como quería quedarme en la 59, quería quedarme en Downtown Manhattan porque ese era un ambiente que yo admiraba, es el ambiente que yo conocía en las películas, ¿no? Que vemos todos en las películas cuando vemos televisión, ¿no? Pero no era el tiempo. Entonces ahí comencé a Aviation High School. Aviation High School fue muy interesante porque fue una escuela donde tú aprendes cómo ser mecánico de avión. Al mismo tiempo, tú aprendes tus materiales, tus materias tradicionales, matemáticas, ciencia. ah, entonces comencé a aprender de avión, comencé a aprender de ingeniería de aeronáutica. Me comenzó a interesar esto. Y de nuevo, yo tengo 14, 15 años, que uno sabe. Entonces, pero Nueva York, siendo Nueva York en ese tiempo, no era el lugar más seguro. La cultura de ganga todavía existía y era bien presente en la escuela también. Conocí a un mejor amigo, se llamaba Jay, y él era como mi mejor amigo en el sentido que era cool. Yo no era cool, yo era un niño gordito, me faltaba un diente que lo arreglado. No hablaba inglés muy bien y él hablaba inglés perfecto, él era bien cool y él me daba acceso a un mundo que yo no tenía, que es el mundo de las personas cool. Y, y me agradó estar en ese ambiente, me sentía un poquito más cómodo por primera vez en mi vida en Nueva York. Después de unos años, Jay se metió en una ganga y Una ahí perdí pandilla. contacto. Sí, una pandilla, perdón. Los Latin Kings. Habían varias gangas, los Crips, que son bandera roja, los Bloods, no, los Crips son azules, los Bloods son rojos y los Latin Kings son amarillos. Y, y se metió en esa ganga y de ahí perdí contacto con él y yo continué navegando el ecosistema de high school, ¿no? Aprendiendo la cultura americana, aprendiendo inglés, y tratando de ver, o sea, qué yo voy a hacer después de high school. Porque en esta escuela te empuja mucho a que seas o mecánico de avión o entre la Fuerza Aérea. Y en mi mente yo solamente quería escapar. Y qué mejor manera de escapar físicamente que meterte en un avión. Claro. Entonces ahí me decidí que yo iba a ser piloto. Quería ser fighter pilot para las Fuerzas Aéreas. Y me metí eso en la cabeza y eso es lo que voy a hacer. Y me metí tiene un Junior ROTC, que es como el entrenamiento para Fuerzas Aéreas, pero para juniors, para personas
en bachillerato bien jóvenes y me metí a eso y me dediqué a eso y comencé a hacer mucho research de de la Fuerza Aérea Americana y ese fue mi mundo. Cuando me estaba graduando, escuché de una amistad que lamentablemente Jay, mi mejor amigo, había fallecido porque le metieron 2 tiros en la cabeza, porque descubrieron que tenía un lío con la pandilla. Y me dolió mucho eso porque era mi mejor amigo, no había escuchado de él por años, pero también como que me afectó mucho porque fue como un choque de la realidad. Y como eso me impulsó más a que esa es la realidad, tú tienes que moverte rápido. Subconscientemente me puso así. Y, y con eso yo decidí, me voy a meter a la Fuerza Aérea y, me fui a la Fuerza Aérea y comencé la universidad. Quería estar en un straight path. Con 18 años era mi meta, ¿no? Entonces comencé a hacer eso, me metí a la universidad, comencé a la Fuerza Aérea y comencé a tomar clases para volar. Comencé a volar un Cessna 172, que es, un avioncito chiquitico que tiene un solo prop chiquitico, lo has visto probablemente. Y yo comencé a viajar, a tomar lecciones cada fin de semana. Y comencé a hacer eso. Esto fue mi vida. Mi vida se convirtió en aviación completamente. Y después de un tiempo, estaba viviendo en Harlem, me di cuenta que la situación financiera de mis padres no había mejorado. Entonces ahí tomé la decisión, ya con casi 19 años, de irme de la Fuerza Aérea y irme de la universidad también para conseguir un trabajo. Terminé consiguiendo 2 trabajos como mecánico de avión. Uno en Swissport, que es un proveedor de servicios en el aeropuerto JFK, y otro en Iberia, que es la aerolínea española. Y eso se convirtió en mi nueva vida. O sea, comencé a trabajar como mecánico de avión, día, noche, cuando podía conseguir hora, la conseguía. O sea, Y contanos ese pedacito que una vez te tocó arreglar no sé, sí, esos son los DC-10, ¿cierto? Los que tienen la sí, turbina lo en de la ese día, parte de la sí, cola. Y sí, en un exacto. invierno te tocó subirte al motor y veías las luces como en la madrugada porque tu horario era como muy pesado y Sí, decías, ¿y yo por qué sigo en esta pista muerto del frío si yo lo que sí, quiero estar es en el financial world sí, de Nueva York? ¿Cómo fue ese momento? sí. Entonces yo ya había tenido algunos 2 o 3 años ya, y ya, o sea, mi vida era, yo entraba a las 9 y salía a las 5. A las 9 de la noche y salía a las 5 de la mañana. Ese era mi horario. Y mi fin de semana era martes y miércoles. Y esta era mi vida tradicional. Y, y una noche, en el invierno, me tocó, yo trabajaba mucho en aviones DC-10. El DC-10 es un avión muy específico porque típicamente los aviones tienen los motores en las alas. El DC-10 es el único, bueno, y después el ND-11, el único que tiene el motor arriba. Y para echarle aceite es muy complicado, o sea, sumamente complicado. Hay que literalmente quitar pedazos del avión y levantar y subirte a una plataforma para abrir el cowling del avión. Tú lo abres, clac, clac, y ahí tú le echas el aceite. ¿Sí? Y para llegar a eso tienes que elevarte como, no sé, 20, 30 pies en el aire. Y una noche me tocó hacerlo y el viento en JFK en enero es bien frío, bien frío. O sea, ponte en la mente lo más frío que tú has sentido en Nueva York, duplícalo porque JFK está literalmente al lado del mar y no hay nada que lo pare. En la ciudad, los edificios para el viento, ahí nadie para el viento. Y estaba yo frizándome y, y veo de lejos, tú ves directamente a Manhattan desde JFK. Y yo veía las luces y me acuerdo yo y yo dije, yo doy lo que sea para estar de ese lado, no de este. Porque yo sé que hay muchas personas ahí persiguiendo sus sueños, trabajando en cosas importantes, persiguiendo sus sueños en Wall Street. O sea, yo estoy físicamente cerca
¿qué tengo que hacer yo para lograr eso? ¿Y por qué estoy aquí? Yo tengo 21 años, mis padres hicieron todos esos sacrificios. Esto va a ser el resto de mi vida. O sea, honestamente, va a ser el resto de mi vida. Yo aquí echando aceite en un avión, llegando a la casa a las 5 de la mañana, cansado, apestando como aceite y combustible. Esto no puede ser el resto de mi vida. Y efectivamente, el próximo día comencé a hacer mucho research, investigación sobre Y eso es que universidades. 99, 98, 2000, No, ¿qué no, eso época fue es ya eso? como el 2002. Ya yo tenía Ok. varios años, ya tenía como ya había pasado lo de 9/11, ya tenía como 2, 3 años ahí ya. Entonces Pero empezaste a ya, hacer el research y dijiste, me voy. sí, comencé a hacer research, comencé a aplicar a varias universidades. ah, Casi todas me rechazaron y tuve yo que aplicar a la universidad más básica, que es lo que el sistema estadounidense, que es Community College o colegio de comunidad. O sea, ponte a pensar la universidad más básica en, en Bogotá o en Medellín, la más básica, y esa fue la que me aceptó. Y dije, ok, si es la que me aceptó, es lo que tengo que hacer. Y yo comencé cuando yo creo que tenía yo 22 años. O sea, a una edad que la mayoría de las personas se están graduando de la universidad. Yo comencé a la universidad, la más básica, o sea, las ligas menores de la universidad. Y entré ahí, yo me acuerdo mi primer día, y entro, y porque yo salía del trabajo, me iba a la casa, dormía por 2 o 3 horas y después iba a la universidad como a las 9 de la mañana. Mm. Y yo me acuerdo, man, y uno entra a la universidad y no es como uno lo ve típicamente. Tú entras a la universidad y lo que tú ves es que hay personas que tienen como 40 años, que tienen 30 años, personas, madres que tienen unos single moms, que tratando de mejorarse, personas que están como yo, que trabajan blue collar jobs, mecánicos, factorías, personas que han salido de la cárcel, que veo en común. Y ese fue el nuevo ambiente mío. Y, y nada, yo sabía que todavía me sentía incómodo, me sentía como que, man, tú puedes ser mejor de esto. Algo no me encaja aquí, pero tenía acceso a una comunidad de educación, por lo menos, y comencé a leer libros. ¿No? Y me enfoqué mucho en tener las mejores notas. Me enfoqué tanto, tanto, tanto que terminé con un GPA de 4.0, o sea, Que eso es como lo straight más all alto, across, pues, sí. lo más alto. Sí, AA. Y, y comencé a leer mucho de lo que es Wall Street y comencé a entender un poquito más lo que Capital Market, cómo funciona, cómo se compra acciones, cómo empresas emiten acciones. Y me interesó mucho ese mundo. Me emocionó mucho y me emocionó el aspecto que físicamente estaba cerca, ¿no? Una cosa es leer de Wall Street si tú estás en Rusia o en África o en Santiago, Chile, pero yo estaba físicamente cerca de Wall Street y eso me emocionó mucho. Y comencé a ver qué tengo que hacer yo para estar físicamente más cerca, porque en ese tiempo yo estaba en Queensborough Community College. Queens es un suburbio Sí, de sí, Nueva de York Nueva York. y está como una hora de Manhattan, ¿no? Yo quería, en mi mente, yo tengo que aplicar a una mejor universidad y le dije a mis profesores, yo quiero entrar a banca de inversión. They're like, no, banca de inversión, eso es para gente Ivy que League. es Ivy League, entraron a Ivy League, a Harvard, a Wharton, a Stanford, y obviamente un poquito un perfil diferente, tú eres, o sea, en menos palabras, tú eres un dominicanito que habla un poquito raro, con acento, o sea, ellos tienen 21 años, tú vas a tener 25 cuando te gradúes. O sea, like, no effing way. Like, no way on earth you fit in that. Not in a million years, ¿no? Y yo tomé eso y que, ok, let me show you. Pero no tenía nada diciéndome, yo no tenía nada diciéndome, o sea, tú lo puedes hacer. Comencé a leer todos los libros. Me convertí o sea, si había un libro sobre Wall Street,
yo me suscribía al Wall Street Journal. O sea, ese fue mi mundo, aprender de Wall Street, aprender de ese mundo. Y al mismo tiempo estaba aprendiendo mucho de computadoras y tecnología, entonces convertí eso en mi major, Computer Science. Entonces, apliqué a una universidad que se llama Baruch, que está en la ciudad, y ahí comencé a aprender. Apliqué 2 veces, ¿no? La primera ni me respondieron, y apliqué la segunda vez y ahí me aceptaron literalmente, creo que una semana antes de que comenzaran las clases. Y yo me súper emocionado porque yo sé que en mi cabeza como time is running out, el tiempo se está acabando. Y entré a esa universidad y era totalmente diferente. O sea, primero que todo era Manhattan, no era en, en un suburbio en Queens. Y el perfil de la gente era diferente, como las personas platicaban era diferente, cómo se vestían, había un cierto perfil diferente. Y me encantó. Y continué como educándome con ese mundo de lo que era Wall Street. Pero era una universidad, City College, una universidad de la ciudad, no era Ivy League. Y pasaron, ya me estaba graduando, ya era el año 2005, ya me tocaba graduarme. Y en ese tiempo yo todavía trabajaba part-time como mecánico de avión, trabajaba las noches y los fines de semana todavía. Y todavía enviaba dinero a mi abuela y mi tía, y, y comencé a aprender mucho más de Wall Street y los ciclos de reclutamiento, pero para la escuela de Baruch solo habían trabajos de contabilidad. Y como en empresas como PwC, Ernst Young, y yo no quería ese trabajo. Yo quería trabajar en banca de inversión. Y todo el mundo me decía, oye, ¿por qué tú no trabajas en contabilidad? ¿Por qué no trabajas en back office? Y a lo mejor tú puedes migrar a ser un banquero. Algún día lo lograrás. Y yo dije, no, no. Yo me lo merezco. En mi cabeza yo me lo merezco porque yo he trabajado lo suficiente y tengo la capacidad mental de hacerlo. Y todo el mundo me dijo que no. Y comencé a aplicar para entrevistas, me acuerdo 2004, me acuerdo como que es hoy. 2004 era el ciclo de reclutamiento porque me había graduado en 2005. Yo me entrevisté en todos los bancos, 33 entrevistas, 3 entrevistas por bancos. Y eran todo lo que era middle office, que es como finanzas, operaciones, y todos me dijeron no. Cuando llegó ya marzo de 2005, apliqué había un programa, bueno, en diciembre de 2004, me invitaron a un happy hour de holiday en un banco que se llama UBS, una banca suiza. Y me colé en el banco y ahí aprendí que tenía una posición con una beca para un internship en banca de inversión. Y dije, está perfecto. Apliqué, pasó un mes, no escuché nada, pasé 2 meses, no escuché nada, pasaron 3 meses, llegó marzo, no escuché nada y yo me iba a graduar en mayo, o sea, me iba a graduar en mayo sin trabajo y todo lo que había hecho de ir, trabajar todas esas noches, ir a la escuela, estudiar, todas las entrevistas, iba a ser en nada, no, para nada. Y nada, y me sentía un poquito mal y comencé apliqué otro trabajo, otra vez de middle office, y, y me dieron ese trabajo en Citibank, pero era middle office. Y me acuerdo yo cuando entré a la oficina de Citi para ese grupo de finanzas, y me sentía deprimido. O sea, el lugar, yo soy mucho del ambiente, creo que los ambientes tienen una vibra física, ¿no? Y este ambiente era una vibra que me deprimía. Me deprimía. Era como entrar a community college, la misma vibra me dio. Pero era un buen trabajo, era un buen trabajo, pagaba bien.
y era seguro. O sea, yo iba a hacer la transición de ser mecánico de avión afuera, en el frío, a trabajar en una oficina para un banco que todo el mundo conoce. ¿Quién no conoce Citi? O sea, en teoría era un huge upgrade, pero yo sabía que no era lo que yo quería. Y, y la rechacé, which is crazy. No sé por qué, la rechacé, dije, no puedo hacerlo. Y seguí esperando, y literalmente creo que la semana después, marzo 6, 2005, no me acuerdo, fue un viernes, me llegó la notificación, oh, te vamos a entrevistar en UBS. I was like, oh my God, yes, yes. Gracias a Dios, gloria a Dios. Me van a entrevistar. Y comencé a repasar, a prepararme, a leer Wall Street Journal, a saber casos de usos, case studies, y a aprender todo lo que hace un analista en una banca de inversión. Yo entré ahí y inmediatamente entré a UBS, ambiente radicalmente diferente. Pinturas de Andy Warhol, Monet, pisos de mármol, un ambiente, sentía como estaba entrando en un palacio. Y inmediatamente entré ahí, una vibra radicalmente diferente. Y que, ok, esto es lo que es. Esto es lo que es. Y me concentré. Y una entrevista después de otra vez, pum, 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 pum. El mismo día me dieron la oferta. Uno de los días más felices de mi vida, porque finally somebody believes in me, ¿no? Entonces, inmediatamente me dieron la oferta. Yo le dije a mi supervisor que en la mecánica de avión que yo no voy a regresar. No voy a regresar. Y me dije, no, pero dice, son un internship. Se termina en agosto, tú regresas. Tenemos tus horas aquí. Y dije, no, yo tengo que, porque si yo sé, si tengo esta oportunidad, no le voy a dar todo este verano. Y tengo que nadar como que no puedo regresar. Y me ahogo o llego al otro lado. Pero tengo que hacerlo. Y entregué mi coveralls, me llevé mi herramienta, entregué mi ID de JFK. Yo no regreso aquí. Y efectivamente terminé ese verano trabajando 100 horas a la semana, literalmente 100 horas a la semana, no es una exageración. ¿Y era un internship pago o no pago? No, era pago, era muy pago. Y lo hice con felicidad, ¿no? Y una vez se terminó el internship, comencé a entrevistarme en varios bancos y en agosto recibí una oferta de JP Morgan para trabajar en su departamento de Leverage Finance, que era enfocado en financiamientos para private equity, leverage buyouts. Y me fascinó. Obviamente, es que esto a mí siempre, pues yo me vine también para Estados Unidos hace mucho rato, pero es una de las cosas que me gusta de Estados Unidos, que uno dice, bueno, le voy a meter energía y le voy a meter desgaste, y entonces un día estás de mecánico y 8 y 15 meses después estás en JP Morgan, obviamente con un esfuerzo, un sacrificio, el más tremendo del mundo, pues porque es que eso de acostarse todos los días a las 9 de la noche, levantarse a las 5, pues esa cuota de sacrificio es realmente lo que lo saca uno adelante. Pero lo que siempre me ha gustado de este país es que es que reacciona muy bien, o sea, es donde de verdad uno dice acción igual reacción. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Explicar a la gente cómo se mete a 10 AM Alpha. Muy bien, entonces... ¿Cómo se hace? Mostrarnos en la pantalla así rápidamente. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Escribir qué? Escribir 10am.pro. Entonces vamos a poner 10am.pro. Cuando escriben 10am.pro, los llevan a este sitio. Esa es la página oficial de nosotros. Y ahí, además de poderse unirse, que es el primer botón negro que está titilando, cuando entran ahí, pues básicamente, pues entonces nos llega la notificación de cuando pagan, pues entonces pueden tener acceso al contenido de Alfa y también estar en el chat y ver todas las conversaciones que nosotros tenemos. Exacto. Pero lo más importante de esta página es que tienen acceso a todos los recursos que nosotros hemos creado, los robots, las transcripciones, todos los capítulos, los links, las herramientas. Pero recuerden, 10 AM, únete a 10 AM Alpha es como lo más importante.
Exacto. Entonces 10 AM Alfa, recuerden, hacen clic aquí en el botón de suscribirse, hacen el pago con tarjeta de crédito, a nosotros nos llega un aviso y este es el chat en donde se comparte todo lo que se conversa durante pues todo el día y todos los miembros de 10 AM, ustedes van a poder ver exactamente qué es lo que está pasando. De hecho, aquí, en este momento hay 3 para aprobación, Hernán, mira qué maravilla. Ya los hago. Y ahí entonces tienen el acceso especial a los AMAs, que es básicamente la sesión donde, pues, ask me anything, pregúntame cualquier cosa. Y también tienen acceso, pues, a todo. Por ejemplo, hoy yo puse unas órdenes de sell put schemes. Entonces, cuando las hacemos instantáneas, yo inmediatamente las posteo. Eso El esfuerzo en Estados Unidos siempre es bien compensado. Siempre. Hernán, Edricio, a propósito de ese tema, yo quisiera que nos contaras, Edricio, cuál era la relación que mantenías con la diáspora dominicana y en general con los migrantes latinos. Entre otras cosas porque de alguna manera inspirado en ese flujo de dinero que ellos enviaban a título de remesas a sus hogares de origen, creaste una compañía que finalmente fue la que terminó siendo vendida a Mastercard. Pero Sí. en ese momento mantenías todavía un contacto permanente con esa diáspora o te involucraste 100% en el ambiente americano y cómo verías eso que contribuyó pues a tu historia pues que vamos a ir desarrollando. Y Sí, si te das yo, cuenta, él mencionó Wire Transfer como 2 veces en un periodo de 10 años. O sea, cuando estaba muy jovencito y después cuando ya estaba pues mecánico, Sí. o sea, siempre lo hacía. Entonces, obviamente tenía sí, una yo conexión. enviaba dinero a mi abuela y mi tía ese tiempo, obviamente. Ya en esa etapa de mi vida, mi meta era, ok, entré a banca de inversión, otro mundo radicalmente. O sea, y ahí ese fue mi enfoque en convertirme en el mejor profesional. Después de un año o 2 en banca de inversión, me comencé a dar cuenta que las personas en banca, primero fue el primer ambiente, creo que lo que le llamo ambiente de excelencia, en un ambiente en cual que todo el mundo es mucho más capaz que yo, o sea, no tengo, y me daba temor. Y un poquito de angustia estar rodeados por ellos, porque era mucho más inteligente y mejor entrenado, porque yo no venía de ese mundo. Esta persona venía siendo, yo estaba entrenado desde que tenía 3 años para llegar a ese momento. Y aquí está el dominicanito, morenito, que era mecánico de avión, al mismo nivel, ¿no? Entonces yo tenía que hacer catch up. Y comencé a ver, su nivel de educación era mucho más alta. Y me di cuenta que la mayoría eran educados de todo Ivy League, ¿no? Universidades como Harvard, Columbia, Stanford, Wharton. Y yo dije, okay, yo quiero ir a una de estas escuelas. Y puse en mi mente eso de nuevo. Y entonces ahí comencé a aplicar a lo que era el MBA. El MBA, programa de 2 años, hay que tomar un examen que se llama el GMAT, que es matemática, ciencia y literatura. Típicamente tienes que anotar como 750 para entrar a una universidad. Yo quería ir a la mejor universidad. Y todo el mundo me dice, tuve un examen de práctica y creo que anoté 480. Y todo el mundo me decía, de nuevo, tú sabes que, ¿por qué tú no busca una universidad que está más en tu perfil? Me dijeron, a Universidad de Luisiana o Texas. Like, no, bro, no. Yo no quiero ni la top 5, yo quiero el número 1. Y ese año el número 1 era Wharton. No, yo quiero el número 1, like, go big or go home. Y entonces me puse a enfocarme a estudiar. Y estudié y cogí el examen otra vez, 570. Lo cogí otra vez, 560. Y lo cogí una cuarta vez, 570 otra vez. Y dije, no tengo suerte aquí. Y al fin decidí aplicar con, con mi puntuación de 570 y me concentré en mi historia. Creo que eso es lo que vale. Y dije, oh, ¿me van a creer o no? Me aceptaron. Condicionalmente tuve que coger clases de estadísticas con freshmen en Wharton, pero ya entré a Wharton, doesn't matter. El diploma no dice conditional. Wharton, de nuevo, fue otro paso, big step up, ¿no? Porque estaba en un ambiente very challenging, personas brillantes, personas de cada camino del mundo. Había
atletas profesionales, había médicos, abogados, emprendedores, gente de la CIA. O sea, era un ambiente increíble, ¿sabes? Edricio, Y, una pregunta, perdón que te interrumpa. no, claro. Entre tanto tu hermano o tus otros familiares, ¿qué miraban en ti? ¿Qué te decían? Pues tú ibas No, me escalando. apoyaban, sí. Me Y apoyaban, jalando. mis padres me apoyaban, mi papá, que en paz descanse, siempre me apoyó. Siempre, o sea, siempre tuve el apoyo, no necesariamente guidance, o sea, cómo hacer esto, pero si decides hacerlo, te apoyo. Y de hecho, me ayudaron con la mudanza y después de 2 años terminé graduándome de Wharton y estaba sumamente emocionado y yo comencé a como a reflejar, oye, hace 5 años atrás yo estaba arreglando aviones en un aeropuerto y ahora me gradué de la mejor universidad del mundo, ¿no? O sea, y mi plan original era regresar a finanzas y trabajar en private equity. Y me puse a pensar en eso y puse a empezar lo que era remesas y yo tenía ya 20 años como consumidor en remesas, enviando remesas y Enviando remesas anteriormente. y recibiendo. Sí, entonces comencé a pensar eso. Ah, ah, Me da un segundo, se me está quitando la batería. Quiero asegurarme Dale, que. dale, tranquilo. Dale. No, dale, mientras conectas ahí, vuelvo e insisto lo que mencionaba ahorita, pues, de Estados Unidos. Es que es un país donde el esfuerzo sí se Está paga bien muy recompensado. proporcionalmente. Se ve Eh, recompensado y, pues con el escalamiento, Hernán. no, y usted puede llegar a Estados Unidos, pues, así que pobre, pero pues con poquitos recursos, y en 5 años le cambia todo. O sea, si hay dedicación, si hay cerebro, porque es un país de muchísimas oportunidades, pues. A mí, yo siempre voy muy agradecido pues con Estados Unidos porque de verdad le permite a uno como conectarse, pues si uno tiene un buen GPU, le permite a uno como conectarse y empezar a hacer todas esas inferencias, pues que son las que producen esos resultados. Ya volviste, sigues con tu historia. Gracias, Gabriel. Entonces ahí me había graduado y comencé a pensar de remesas y quería cambiar el proceso y quería que me puse a pensar, o sea, cómo cambia el proceso y es el año 2012, 2013. Temas como el teléfono inteligente era muy nuevo, tenía como 4 años y me puse a pensar cómo utilizar esa tecnología para mejorar el proceso de remesas, ¿no? Y ahí me di cuenta que la mayoría de las remesas es utilizadas para pagar servicios como cable, teléfono, electricidad, agua, o comprar cosas en el supermercado. Y ahí saqué la idea o el concepto de lo que era Regali. Regali fue como un token descentralizado que una persona en Estados Unidos se le envía por text message, por SMS, a su familiar en República Dominicana o Latinoamérica, para que esa persona pueda utilizar ese token para pagar servicios o para hacer compras en supermercado. Iba a ser gratis porque yo le iba a cobrar, no al consumidor, pero le iba a cobrar a la tienda, al merchant, ¿no? Ese fue el concepto radical. Y comencé a involucrarme en eso y en 2012 inicié a trabajar con ese concepto. Y me reuní con dos co-founders a comenzar eso. Uno era mi amigo de Brook, otro era un conocido de Wharton, mexicano. Y terminamos teniendo un term sheet de $1 millón antes de producto, Y yo estaba muy emocionado, de que wow, increíble. Con una idea, tener un term sheet. Y literalmente no pasaron 3 o 4 semanas, como en diciembre de 2012, el inversionista comenzó a tener como cold shoulders o se asustó y inmediatamente se la llevó. O sea, se la llevó porque yo iba a invertir como 400 y yo terminé levantando los otros 600. Entonces los otros, todo se decayó. Terminé llamando a todos los inversionistas, todos me dijeron que no, excepto uno. Y ese inversionista, un brasileño,
que era el ex CEO de Banco Itaú, me terminó diciendo que sí, y él invirtió $100,000 en la empresa en diciembre, justo antes de Navidad. Y eso nos dio suficiente empujo para continuar, ¿no? Y ya había llegado como mayo de 2013 y estábamos avanzando un poquito más, pero se nos estaba acabando el dinero, ¿no? Y éramos como un equipo ahí de 4 personas, ¿ya? Y hicimos aplicar a todas las aceleradoras. Y habíamos hecho otras aceleradoras. Hicimos Startup Chile, hicimos varias otras. Y nos sentíamos muy bien porque pensaba que era fácil hacer una aceleradora. Pero aplicamos a Techstars, aplicamos a Capital Factory, ERA, y todos dijeron que no. Y oye, a lo mejor no es tan fácil. Y terminamos y se nos estaba acabando el dinero. Entonces decidimos aplicar a la única que no habíamos aplicado. Y aplicamos, pero esa era obviamente la más difícil. Ese era el equivalente de Wharton o Harvard. Aplicamos y me dijeron que me iban a entrevistar. Y digo, wow, a nosotros. Aplicaste a Y Combinator. Aplicamos a Y Combinator, y qué honor. Entonces, oye, vamos a hablar todos a San Francisco. Sabes que aplicamos en la misma época, lo que a vos te dijeron que sí, a mí me dijeron que no, pero 2012, 2013 estábamos aplicando. Yo ya estaba en San Francisco haciendo lo mismo pues para mi startup. Cool. Oh, qué wow, qué coincidencia. Entonces cuando me dijeron que sí, like, wow, really? Y yo obviamente no teníamos ninguna opción, o sea, es Darío, o le pega o te mueres. Y los que le hizo el pitch en principio fue a Sam Altman, Alexis Ohanian, Gary Tang, o sea, este man los conoce pues a first name basis. Wow. Sí, entonces entramos ahí y ese fue cuando Y Combinator estaba basado en lo que es Palo Alto, bueno, Mountain View. Y entramos, cogimos un taxi antes que había Uber. Llegamos ahí y entramos ahí y yo ya sabía, yo había leído muchos ensayos de Paul Graham. Entonces siempre era bien fanático de su manera de ver las cosas y yo me gusta aprender mucho, entonces tenía ya como ese psyche. Y bueno, entré con mis 3 cofundadores. Y Combinator era como un edificio muy básico en un suburbio en Mountain View y entro y a la izquierda tú ves la caja de cereal y veo la caja de cereal. ¿Por qué hay una caja de cereal aquí? Una caja de cereal es por el primer producto de Airbnb, ¿no? Sí, yo antes de Airbnb, yo vendía en cajas de cereal. Ellos daban eso. Sí. Y digo, ok, bueno, interesante. En ese momento yo dije, oh, interesante, yo no sabía eso. Y entro a la derecha y entro, ok, tu entrevista está aquí. Pum, fríamente. Te lanzas ahí, pum. Y ahí tú entras y literalmente de la izquierda a la derecha es Gary Tan, Michael Seibel, Sam Altman, Alexis Ohanian y Dalton Cobo. Y eso eran, todos en una línea. Y Gary está en su laptop ahí escribiendo y me comienza a disparar preguntas, pum, 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 pum. Y 10 minutos. Y yo con confianza las respondía y hablaba del mercado, qué habíamos logrado, que habíamos firmado algunos contratos. Y teníamos un buen ritmo como equipo. Y salí de ahí, no sabía qué iba a pasar. Y antes de coger el taxi, Michael Seibel sale y me dice, oye, espera, tengo una pregunta más. Me hace la pregunta y después dice, te puede ir. Y ahí cogió el taxi y ahí era para el aeropuerto, porque ya. Antes de llegar, literalmente, creo que había pasado como una hora casi llegando al aeropuerto. Me llama Jeff Ralston, que terminó siendo el presidente. Ha sido aceptado a Y Combinator para la clase 2013. ¡Wow! Increíble. Holy shit. Y dije, el taxi, párate. Yo me paré en el medio de, I don't know, nowhere, y comencé a correr y gritar de felicidad. Y fue excelente porque, wow, increíble. Tenemos dinero, primero, amazing. Y número 2, yo sabía lo que eso significaba porque era similar a entrar a Wharton, era similar a entrar a JP Morgan. Terminamos comenzando y literalmente, me acuerdo yo, la primera semana te ponen un subgrupo con otros emprendedores y cada uno trata de sus temas, ¿no? Y ahí
y me di cuenta que todo el mundo estaba bien avanzado. Literalmente en mi subgrupo estaba un equipo que estaba construyendo una plataforma de hacer food delivery, esas plataformas. Y yo pensaba en mi cabeza, hay tantos de eso, hay Postmates, ya existe, ¿por qué van a hacer otra? Esta empresa era DoorDash. Mm. Y yo en mi mente, eso no hace sentido, pero estaban creciendo mucho. Y pero lo que me di cuenta bien rápido es que en ese ambiente me di cuenta, yo estaba en otra aceleradora, me di cuenta, ok, en otra aceleradora tú ves cómo operan a un nivel, aquí tú ves cómo los mejores operan al nivel más alto. Y comencé a adaptarme a esa psicología de operar al nivel más alto. Y comenzamos a aplicar eso. Edricio, de hecho, cuéntanos un poquito cuál era el enfoque de Y Combinator, a diferencia de otros procesos de aceleración que viviste. ¿En qué consistía el día a día y en qué los obligaban a ustedes, con una compañía emergente, a enfocarse? ¿En qué consistía la actividad? Sí, muy buena pregunta. Creo que la estructura era muy similar a otros, ¿no? Que era, te ponen en subgrupos, tú hablas sobre tus metas cada semana y también tienes llamadas individuales con los partners. Pero la estructura era muy similar a otros. La gran diferencia es que para ser un partner te tienes que haber vendido tus empresas exitosamente. O sea, y en Techstars, cualquier persona puede ser un partner en Techstars. O sea, esa es la verdad. Puedes hacer, y la verdad es que si tú no has corrido este camino, tú no sabes cómo correrlo. O sea, tú puedes verlo de afuera, pero para contar la película tienes que ver la película, ¿no? Y ese nivel de insight es como un superpoder y eso te daba como un cheat code para emprender. Y ¿no? Después de 3 meses aprendí mucho, el concepto real y contenía creciendo. Y terminé haciendo un pitch en Demo Day y después hice otro pitch en TechCrunch Disrupt, que es como en este tiempo era como la Copa Mundial de emprendimiento en San Francisco. Ahora hay muchos otros, pero en ese tiempo era bien importante. Y terminé llegando a las finales. Llegué a las finales y me acuerdo yo que ahí en las finales estaba Mark Zuckerberg y estaban los Winklevoss Twins también. Terminé conociéndolos a Cameron Winklevoss de famas de Facebook. Terminaron, invirtieron en la empresa y yo terminé levantando una ronda de $3 millones, que en ese tiempo era una buena ronda, ¿no? Sí, era bueno. Por el 20% más o menos. No recuerdo. Fueron varias. Okay. El precio se convirtió bien absurdo, me acuerdo yo. Crazy times. Y continué con el concepto de Regali. Un año después me di cuenta que el concepto no estaba trabajando. El concepto de un token descentralizado para vía text message, algo muy innovador, pero también muy temprano. Y no teníamos la nivel de adopción a nivel de los supermercados en Latinoamérica y decidimos pivotear. Terminamos despidiendo la mitad de la empresa, convertido de 14 a 7 personas y cambiamos el modelo de ese modelo a pago de servicios, exclusivamente para hacerlo para personas y para agencias de remesas de Estados Unidos, que son nuestros clientes. Continuamos con ese negocio y para el 2015, me acuerdo yo que estaba yo levantando capital en San Francisco y nos llegó una carta del estado de Nueva York, del departamento de banca, y esa carta me decía que había una serie de sanciones, una serie de penalidades, y yo estaba en ruta a ver como inversionista. Se me cambió el mollo totalmente. Y una carta muy agresiva y que habían penalidades civiles y penalidades criminales, para mí, personalmente. Entonces, yo comencé inmediatamente a llamar abogados, llamar emprendedores, estaba súper nervioso, súper ansioso. O sea, yo nunca había no me he enfrentado con algo así
Y esta noche, bueno, sí, me voy para Nueva York la próxima día y ya me toca mi día en la corte en 3 días. Cuando fui a mi hotel y ahí hice, ok, yo hice lo que pude hacer, me voy a acostar, perfecto. Y creo yo que como a las 2 de la mañana escuché un knock en mi cuarto de hotel. Y ¿qué es? ¿Quién es? Y entró un reguero de policías de la DEA acusándome, diciéndome que me sacaron a mi novia del hotel, me esposaron, me acusaron acusar de que yo era un front para un drug cartel en República Dominicana, que yo no tenía nada de remesas, que estaba lavando dinero, yo que sí, yo que no, yo que sí, yo que no, yo asustándome y ahogándome de ansiedad hasta que me levanté. Eso era todo una pesadilla. Ah, lo que no era pesadilla es que sí tenía eso. O Tenía, sea, sí estabas enviando dinero a Latinoamérica, o sea, tenías escala y por eso te prestaron sí, atención los exactamente. feds. Mejor Yeah. señal, pues, para el próximo pitch imposible. Sí. Entonces, lo que era la realidad es que tenía el sanction y que tenía que ir a la corte. Fui a la corte en Nueva York 3 días después. Me quedé el día entero ahí. Un proceso muy ansioso. Tenía una montaña de papel así. Pero ese mismo día me dijeron, ok, la confusión era porque estábamos comunicándole directamente al consumidor y estamos haciendo muchas cosas B2C y B2B al mismo tiempo. Entonces ese mismo día yo maté lo que era B2C. Todo lo que era B2C lo maté. Uf. Y terminamos matando la marca Regali. O sea, yo no quería nada que ver con lo que era la marca Regali porque la marca Regali estaba techado a esa opinión, ¿no? Lo terminé pivoteando y ahí nos convertimos en Arcos. Y comencé a pensar cómo utilizar la tecnología de pagar servicios, pero proveerlo B2B, no B2C. Y comenzamos a ver una gran necesidad en México de empresas fintech que querían lanzar productos financieros. Y uno de esos productos financieros es la capacidad de pagar servicios en tu teléfono, que no existía, creo o no, de una manera moderna en este tiempo, en el año 2015. Y o sea, cosas como hacer autopay no se podía hacer. Pero nosotros como hacer, ok, lo podemos hacer si nos enfocamos a hacer eso. Y comenzamos a hacer eso. Pasaron algunos años. Ya ha llegado Edricio, el año 2000. antes, Sí. discúlpame, antes de ir a la evolución pues de este nuevo pivote, has mencionado 2 veces en tu explicación de tu trayectoria empresarial que han pivoteado sobre servicios. Yo quiero que hablemos un poco de cómo se vive eso al interior de una startup, porque muchas de ellas no asumen la necesidad de pivotear y por el contrario se obsesionan con algún producto y terminan condenados al fracaso. ¿Cómo es esa conversación con los co-founders, con el equipo? ¿Cómo es el proceso de duelo incluso de decir, esto no está funcionando por acá, pero estamos encontrando este otro insight en el mercado? Hablemos un poquito de eso antes de que nos cuentes cómo escaló finalmente No, la compañía. es muy buen punto porque el primer pivoteo en 2014, yo estaba enamorado del producto. Yo creo que era lo que era Regali, lo que era el moneda por tu teléfono, yo pensaba que era muy cool y me enamoré. Y de hecho, no fui yo que lo inicié, fue mi equipo. Mi equipo me dijo, oye, tienes que cambiar esto porque la adopción no es tan buena. Porque estamos regalando el producto y eso es lo que como daba Vanity Metrics, pero la retención no era buena. Estamos lo que era quemando dinero de inversionistas. Entonces, eso fue lo que causó el primer pivot, ¿no? De enforzarnos, de matar lo que era el token hacia los supermercados. Y el segundo pivot también fue forzado, no por mí, mala mía de nuevo, que fue forzado por temas regulatorios, que fue por el departamento de bancos, diciendo que tú no puedes comunicarle ABC a los consumidores y decimos,
matar todo lo que era B2C totalmente. Entonces fue 2 pivots forzados, gracias a Dios, pero también fue mala mía como emprendedor, first time founder, de no hacer esas cosas proactivamente, ¿no? Eso fue todo errores que cometí, que casi mató a la empresa, ¿no? Entonces, habíamos hecho este segundo pivot a lo que era B2B, pago servicios a través de un API a empresas, principalmente en México, ¿no? Mid-sized enterprises en México, o sea, retailers, bancos, proveedores de remesas en México. Y comenzamos a tener buen traction. Llegó el 2017 y estábamos teniendo muy buen traction y estábamos listos para levantar nuestra Serie A. Serie A, típicamente, $10 millones. Típicamente tiene un buen traction de $1 millón, $2 millones en ventas. Teníamos todos esos números. Y me lancé al mercado a levantar una Serie A. Y ahí tuve 10 reuniones sin éxito, 20 sin éxito, 50 sin éxito, 100 sin éxito. Y yo no sabía muy bien cómo levantar capital. Y me había tomado ya 8 meses, 140 reuniones sin éxito. Al mismo tiempo, me había casado ese mismo verano, así que recibí un sí por lo menos. Y en agosto recibí mi primer sí de term sheet. Un banco me dio un term sheet de $10 millones. Estaba over the moon. Wow. Wow, $10 millones. Ya, todos mis sacrificios, increíble. Y yo súper emocionado, pero era un banco y los bancos son mucho más exigentes en temas de due diligence. Típicamente un term sheet son 2 semanas de diligencia, este tenía 8 semanas. Y todos sabemos, yo aprendí que, como dicen, time kills all deals, ¿no? El tiempo mata todos los tratos, ¿no? Eso es súper Entonces, cierto. sí. Negocio enfriado, pero o yo, como decía el abuelo de nosotros, negocio enfriado, negocio dañado. Pues sí. Exactamente. Pero yo siendo naive, no presté atención a eso. Y comencé a celebrar. Qué gran error. Comencé a celebrar lo que no tenía. Y habían pasado ya varias semanas de diligencia, trabajamos mucho. Y yo iba a lanzar a publicar esto en una conferencia en Phoenix en septiembre de 2017. Y justamente 3 días antes me llama mi representante del banco, dice, Idriso, tengo que habla con el departamento de riesgo. Y, ¿qué? Puedo hablar con él y me dice, no lo vamos a hacer. Así, a la fría. No lo vamos a hacer. Y que, ¿por qué? No te podemos decir, no vamos a hacer. Pero van a hacer la mitad, no. ¿Me pueden ayudar? No. O sea, literalmente. Eso es cortesía, me dijeron ellos. ¿No? Cortesía. O sea, yo fui de 10 millones a 0. Y tenía ¿Cuánto tenías de runway en ese momento? 3 No, semanas. 3 semanas. 3 semanas. En 3 semanas, entonces, yo tengo un equipo de casi 30 personas. Y yo iba a anunciar esto. Y yo fui a mi casa, lloré, literalmente como un hombre, lloré. Y mi esposa me dijo, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cerrar la empresa? Y que cerrar la empresa, tú estás loca. Hay que pelear. Y yo me dije, pero yo no voy a cancelar eso de ir a Phoenix. Ahora es que tengo que pelear. Me monté en el avión, fui a Phoenix a verme con todo el mundo que me recibía. Todos me dijeron que no. Uno me dijo que tal vez. Y dije, oye, tal vez, pero tienen que hablar con nuestros socios que están en México. O sea, me monté en un avión de Phoenix y iba a México. Y eso fue justo a fines de septiembre, creo que el 17 o el 18 de septiembre, no me acuerdo. Pero eso fue justamente, sabemos que ese fue el día del gran terremoto en la Ciudad de México. Sí, 17. Sí. Entonces hubo un aterrizaje de emergencia en la Ciudad de México y gracias a Dios todo salió bien, pero mi reunión estaba cancelada. Y me dice el socio del fondo, oye, Edricio, regresa en un mes, porque ahora mismo no podemos, we can't host you. Un mes yo no tengo empresa, mire. O sea, o le pego aquí o no le pego. Me quedé esperando hasta que me dieron la reunión y justamente fue mi primera reunión en español y ahí le pegué. Y justo entrando al aeropuerto, no te miento,
igual que Y Combinator, me dieron la oferta. O sea, $3 millones. Cogí esos 3 millones y a veces solamente, tú puedes decir mucho no, tú solamente necesitas un sí. Cogí esos 3 millones y levanté 5 más y terminamos levantando 8 millones Series A, justo a tiempo para hacer nuestra nómina. Finally, nos llegamos, perfecto. Y eso nos dio mucho espacio para operar. Terminando unos años después, llegó el 2020 y habíamos crecido bastante. Ya era tiempo y ya en ese tiempo Arcos se convirtió en un jugador importante en el mercado de, no solamente fintech, pero el mundo financiero en México, en el cual ya jugadores como BVA, Santander, 7-Eleven, ya estaban dependiendo de nuestra tecnología, estamos midiendo millones y millones de pagos, ¿no? Y ya estábamos listos para nuestra Serie B, típicamente una ronda 20-40 millones de dólares, está generando 5-10 millones de dólares en ingreso anual. Estamos ahí. Y mi esposa y yo estábamos embarazados. Y dije yo a mi esposa, esta vez yo ya aprendí de mi error y voy ahora a correr un proceso para levantar capital. No lo voy a hacer a lo loco como la otra vez. Y yo me voy a ir al lugar donde está toda la capital, que es en San Francisco. No te voy a dejar sola, vámonos juntos. Nos fuimos en enero del 2020 a San Francisco. Y ahí comencé a prepararme todo by the book, ¿no? O sea, voy a tener mi coffee chats sin decir mucho, a entender cómo posicionarlo. Y llegó marzo y tenía ya todas mis reuniones ya, como dicen así, una después de otra, así. Como es en YC, stack your meetings, ¿no? Concéntrala para que puedas maximizar tu probabilidad de éxito, ¿no? Y tenía todas ya 3 semanas así, lista, como 35 reuniones. Estaba increíble. Todo el mundo quiere hablar conmigo, me sentía súper feliz. En ese mismo teníamos un summer program con nuestro OBGYN en San Francisco. Ya entramos en el segundo trimestre del embarazo. Y esto era algo como estándar. Y fuimos y el médico dice, se le quitó como el aliento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y que no encuentro el palpito del corazón, la bebé, no lo encuentro. Y mi esposa se le cayó los nervios, casi se desmayó. Yo la abracé y me dijeron que el bebé había fallecido. Y ella comenzó a llorar y yo la abracé, tratando de como expulsar su dolor. Y no tuve mucho tiempo para ir a procesarlo, porque literalmente el día siguiente fue, creo que el 14 de marzo, cuando el presidente anunció que había un estado de emergencia y San Francisco fue una de las primeras ciudades, que hacer un lockdown full. Y dije, oye, tenemos que estar en un lugar donde esté sorreado por ser querido, vámonos del país. Vamos a regresar a Santo Domingo. Sí. No había vuelo directo. Es más, en este momento estás en Santo Domingo, ¿cierto? Sí, estoy en Santo Domingo, en la casa donde vinimos. Sí. Vinimos aquí en marzo y ahí todas mis reuniones presenciales se convirtieron en reuniones Zoom, que en ese tiempo era algo nuevo. Y tenía que levantar la ronda en Zoom. Y ahí continuaba y no me iba bien. No me fue muy bien. Y estaban buscando entre 20 y 30 millones de dólares. Sí. Y ahí fue cuando empezaste a tener como un poquito de fricción con tus socios y toda la cosa. Sí, pero vos ahí dijiste, comenzó la fricción. Vos dijiste, déjenme hasta el último momento y yo sigo y seguías haciendo el pitch. Y entonces, ¿qué pasó? Sí, tuve mucha fricción con un socio. Uno, terminamos separándome de un socio de nosotros que fue literalmente como un divorcio. O sea, nada diferente. Tomó varios meses. Fue muy doloroso. Y con el otro socio con que me quedé era hasta peor. Se convirtió en algo tóxico. Cada conversación era una pelea. O sea, era peor que un divorcio. Al mismo tiempo, mi abuela que vivía en Santo Domingo corrió todo COVID. Yo tenía COVID.
me enfermé y me sentía muy mal y triste y deprimido y era obvio que no era como bienvenido en mi propia empresa. Y llegué a un momento de tristeza y honestamente depresión, como nunca lo había sentido. O sea, y esa fue la única vez en mi vida creo que me sentía como que darme por vencido. O sea, yo quería irme y quería como que no quería nada, no me importaba nada. Y una vez estaba en el hospital, porque pasaba mucho tiempo en el hospital, estaba con mi máscara ahí y alguien me había dejado un libro ahí y lo comencé a leer y el libro era The Meditations, está en español, Meditaciones por el emperador que se llama Marcus Aurelius, emperador romano de hace milenios. Y comencé a leerlo y ahí él tiene una frase que decía, The impediment to action advances action, what stands in the way becomes the way, ¿no? O sea, el obstáculo es la vía, ¿no? Y eso como me chocó mucho porque, oye, coño, o sea, mi vida entera hacia un obstáculo después del otro. O sea, como que no para. Like, y dije, ¿cuándo tú te has dado por vencido? Dice, cuando eso es un obstáculo y que la vida es como un videojuego. Que si algo se convierte muy difícil, excelente. Significa que tú has llegado al nivel más avanzado. Y que cada vez que llegas a un próximo nivel, eso te abres puertas que tú ni sabías que existían. Y más importante, te abres capacidades en ti que tú no sabías que tú tenías. Y dije, oh, wow. Y comencé como a auto motivarme y pensar de mi obstáculo de una manera muy diferente, ¿no? Y la vida es graciosa porque a veces tú solamente requieres algunas frases, algunos puntos de guía para cambiar cómo tú ves las cosas, ¿no? Y si tú ves las cosas diferente, tu actitud cambia y tu espíritu cambia. Y ahí dije, oye, y volví a la empresa y oye, déjame regresar a levantar la ronda Serie B y si no lo hago, despídeme. Comencé a levantar la ronda y comencé a tener buena traction. Y levantamos una buena parte, liderado por SoftBank y Vino City también, y Ahí fue varios donde otros fondos. conociste a Marcelo Claudio y todo. Sí, conocí a Marcelo en persona en una cena en Nueva York y se convirtió todo bien, bien rápido y teníamos la mitad de la ronda, ya casi la tenemos. Y ahí vino Mastercard y iba a ser parte de la ronda también. Y eso se convirtió en conversiones de invertir a comprar y honestamente no queríamos vender porque la empresa le está yendo muy bien. Y ya hemos tenido acceso también a lo que era licencias como IFPE, que es como las licencias de bancos en México, hemos sido el único, entonces era muy chévere. Y terminamos aceptando. Y típicamente cuando tú aceptas una oferta de compra son diligencia de nuevo de 2 meses. Y yo está terminado para diciembre de 2020. Pasaron los 2 meses, no hubo nada. Pasaron 6 meses, no hubo nada. 12 meses, de nuevo no hubo nada. Pasaron 18 meses. Lo bueno que sí nos embarazamos de nuevo, mi esposa y yo, y tuvimos una niña. Y ya la niña tenía 3 meses. Yo no tenía buen seguro médico, así que me pasé mucho tiempo negociando la factura médica. Mucho estrés, mi esposa había perdido su trabajo, o sea, no sabía qué iba a pasar porque, these deals expire, los deals expiran y no sabía qué iba a pasar. Y llegó como noviembre de 2021 y hasta que al fin nos llegó una carta a la oficina diciendo que todo lo que necesitábamos hacer, lo necesitábamos y yo llamé a mi abogado en la pandemia. Y dije, oye, no, ya conseguimos la aprobación final, ya podemos ejecutar esto. Dije, Edricio, estamos en noviembre, estamos a final de mes, hay 50 abogados, no hay manera que van a hacer un trato de este tamaño en la semana de Thanksgiving.
no hace sentido, eso no se hace. Y a mí no me importa, eso hay que hacerlo ahora o no se hace. Yo no sé qué va a pasar en 3 semanas o la próxima semana. Se puede acabar el mundo. No sé, tenemos que hacerlo ahora mismo. Y yo lo presioné y para su crédito, el martes antes de Thanksgiving, que cualquiera que ha vivido en Estados Unidos sabe que no se hace nada esa semana, es como algo sagrado en Estados Unidos. Tuvimos una llamada, un closing checklist call, que es una llamada oficial entre todos los abogados de ellos y nuestros abogados, literalmente como 50 abogados con una llamada. Hacemos el closing checklist de todos los items que son típicamente para cerrar oficialmente un acuerdo de adquisición, un intercambio de acciones. Ya cuando estás dealing with like a public company. Y es súper secreto porque impacta las acciones y hay muchas reglas y todo esto. Y me acuerdo me dice el abogado, al fin, Edricio, as the CEO, do you accept this? I'm like, yes, let's go. Y me acuerdo yo que esa noche yo no lo creía, no creía que iba a pasar. Yo pensaba que algo mal va a pasar ahora. Y fue el próximo día cuando yo prendí a la televisión y vi Bloomberg TV, en Bloomberg hay un ticker de actividades de noticias. Mastercard acquires Arcus, shares go up by 3%. I'm like, yes. No, can't take it back. Comencé a ver artículos y gente me comenzó a escribir y dije, ¿qué? Porque era secreto. Yo me pasé 18 meses nadie lo sabía, nadie lo podía saber. Era un grupo de 5 personas de la empresa. Y dije, ¿qué pasó? Vendí la empresa. Congrats. Y fue increíble. Mi wire me llegó on Black Friday. Appropriately enough. Y the rest is history. Así que... No, pues una hazaña, qué maravilla de historia. Qué maravilla de historia. Sí. ¿Y en cuánto, se puede saber en cuánto la compraron o no? No, es private, pero everybody's happy. Pero entonces te quedaste con acciones de Mastercard o solo fue un cash, no fue pues un swap de acciones no, fue cash. Fue cash. Típicamente te requieren que te quede ahí 2 años. Yo honestamente estaba tan feliz que yo no me quedé 2 años, me quedé 6 meses. Sí, claro. Yo dejé, pero estaba tan feliz, o sea, cambió mi vida radicalmente, no estaba ya. Qué bueno, qué bueno. Es que contaste, pues entonces, pues es una historia pues muy admirable, pues el esfuerzo, el sacrificio, la dedicación, el estudiar, subir el GPA, sacar 560, 570, el UBS, y eso que creo que le faltó pues como partes de historia, pero también hay otro elemento pues que me parece muy interesante, Checho, y esto tiene que ver pues también como con Fácil, es que desde el principio pensaba en algo descentralizado, blockchain, Regali, y entonces, pasando lo que pasa a todos los emprendedores, él sigue como con ese chip en el shoulder, y dije, no, yo soy capaz, o puedo reciclar mi idea, y esa es la nueva que tienes en este momento, ese es Ares. ¿Por qué no nos cuentas un poquito? Que entre otras cosas, de hecho, yo creo que ustedes dos son más compatibles ahorita, después detrás de cámaras, tenemos que hacer un exchange, porque yo creo que ustedes dos van a tener que tener una llamada en conjunto. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Porque yo creo que se parece a lo que habías descrito en el principio, pero ya así es. Darío, esto es una cosa bien interesante, pues también. La mayoría de las ideas, hay veces no funcionan, es porque son too early, o sea, están demasiado temprano en el mercado. Y eso pues es desafortunado, pero uno ¿qué puede hacer? Uno no puede timear el mercado, pero cuéntanos qué es lo que estás haciendo ahorita, porque también me parece como muy interesante, pues, esta nueva aventura en la que estás. Sí, bueno, ahora mismo, el año pasado comencé a trabajar con un colega que estaba haciendo mentoring, se llama Beto, y el primer concepto era utilizar stablecoins o criptomonedas para hacer transferencia de dinero a través de fronteras. Y obviamente no éramos el primero, o sea, empresas como Bridge, que fue adquirido por Stripe por $1 billion, ya estaba haciendo eso. Ese no fue el concepto. Ese fue el concepto inicial. Y comenzamos a tener buen traction.
Y lo que yo comencé a darme cuenta después de pasar 10 años en fintech en Latinoamérica es dos cosas. Uno es, en Arcos aprendí que las empresas tradicionales, como retailers, todas quieren lanzar productos financieros. O sea, yo lancé Cashi con Walmart, lancé 7-Eleven App, lancé Soriana Wallet, Rappi Wallet, con todo con Arcos, ¿no? O sea, me di cuenta que todo el mundo en Latinoamérica quiere tener un producto financiero, aunque no seas una empresa financiera. Y la primera cosa que aprendí en Regali fue que el poder de descentralizar la moneda, o sea, pensar del dinero de una manera diferente. Obviamente en ese tiempo no había el tema de stablecoins, ¿no? Entonces, como estas dos experiencias juntas, o sea, décadas de esas experiencias juntas, me dijo a mí, oye, aquí existe la misma posibilidad, pero mejor porque existe la tecnología que no tenía antes. ¿Qué tal si yo utilizo la tecnología de stablecoins y finanzas descentralizadas, que es prácticamente la capacidad de tener stablecoins, tener dólares en cualquier moneda, en cualquier parte del mundo y generar interés con esa moneda? Ahí tú abres un mundo de opciones, porque ahí tú puedes hacer pagos de nómina directamente a una billetera en dólares y esa billetera genera interés en dólares. Una persona que está en Colombia o Argentina o en México o en cualquier lugar donde la moneda sube y baja, no tiene que tener ese riesgo y también puede generar dinero, interés. Si quieres recibir remesas, en vez de recibir remesas en pesos dominicanos o pesos mexicanos o quetzales de Guatemala, puedes recibir dinero en dólares, ¿no? Entonces comenzamos a ver varias opciones y lanzamos lo que es una infraestructura para lanzar productos DeFi, descentralizados, finanzas, para cualquier empresa en Latinoamérica. Y estamos todavía no público. No tenemos página web, pues, pero sí, estamos en stealth mode, pero hemos procesado ya más de 110, 120 millones de dólares anualizados en volumen. Este año creo que vamos a llegar cerca de 1 billón, creciendo muy, muy rápido. Tenemos muchas empresas ya interesadas, tenemos ya 9 clientes en vivo, 28 más firmados. Y ha sido súper, súper fun. Súper fun. Entonces, esa es la nueva iniciativa. Chacho, le vas a preguntar. Sí, Edricio, por qué volver a emprender después de un éxito tan exitoso como el que tuviste con Mastercard? Qué es lo que habita en la mente de un emprendedor para decir, vuelvo y recorro este camino que sabemos que es un camino difícil, lleno de retos, lleno de dificultades, es como una montaña rusa en el emprendimiento? ¿Por qué volver a emprender y no simplemente tomar tu exit cash y dedicarte a la contemplación o a cualquier otra vaina? Sí, bueno, yo me tomé un buen tiempo, o sea, yo me tomé 3 meses viajando por Europa con mi familia. Visité 10 países, 30 ciudades, conocí toda Europa, muy cool. Después de eso me dediqué un año a trabajar en Y Combinator, siendo socio. Ahí vi el otro lado de Y Combinator como socio, viendo otras personas emprendiendo. Fue muy cool, porque fue un honor estar como profesor. Me sentí como que me gradué, pero también comencé a sentir la ansiedad de emprender. Y siempre tuve el deseo de hacer algo en el mercado de Latinoamérica. Y o sea, lo que me llevó al emprendimiento no fue el deseo de ser rico, aunque eso ayuda, o el deseo de crear tecnología, fue el deseo de ayudar a mi gente, a mi pueblo latino, y utilizar tecnología para proveer una mejor manera de libertad financiera. Y yo traté de hacerlo con Regali, fracasé. Arcos fue otra versión de esa, pero ahora que la tecnología existe de blockchain, ha sido algo muy emocionante. Y teniendo el aprendizaje que tuve, eso como me da una oportunidad, un new beginning, aplicar todo lo que aprendí
con una tecnología nueva, con lo que con la idea, una versión de la idea original. Ok, y ya entrando pues en temas estrictamente técnicos, yo quisiera oír un poco tu opinión sobre si finalmente la tecnología de cross-border payment terminará anulando el negocio tradicional de remesas. ¿Tú cómo estás viendo esa industria específicamente? Creo que no lo va a anular, creo que lo va a reemplazar lo que es el SWIFT, SWIFT es un método de transferir dinero a nivel global. Típicamente, si yo estoy en una cuenta de banco en Chase y tengo otra, y mi tía tiene una cuenta de banco en Banco Reservas, la mayoría de veces esos bancos no hablan uno con otro. Entonces, Banco Chase tiene que ir a un banco, después a otro, a que termina en Banco Reservas. Y lo que pasa con eso es lento, es caro porque cada banco quita un pedacito y hay muchos errores. Y lo que hace es el blockchain que dice, no te preocupes de esos, intercambia tus dólares por un stablecoin como USDC y intercambia este USDC por pesos y eso es todo. Y ese intercambio típicamente es inmediato. Hay menos errores, es más barato y es más fácil de... Pero también en la moneda stablecoin también, si tú la puedes prestar temporalmente y generar un interés por ese préstamo, aunque sea por un día, ¿no? Entonces genera, y también genera varias oportunidades, porque también para tú poder prestar ese dinero no tienes que estar regulado por cada país. Está on the blockchain, ¿no? Es descentralizado, ¿no? Entonces abre muchas oportunidades. Estamos todavía teniendo temprano, está cambiando radicalmente. Vemos a Estados Unidos que en 8 semanas, literalmente, fue algo que no fue regulado, que no fue ni tocado por bancos, que ahora pasó una ley la semana pasada que ya los bancos pueden tener custodio creo que es el SAT 121, algo así, pues que ya pueden ser custodios. Sí, no, se tienen unos avances. Sí. Yo creo que te deberías echar una pasadita por Medellín y te presentamos otros emprendedores que están haciendo cosas, o sea, desde minteando pues stable coins en pesos, on-ramp de cripto, o sea, hay unas cosas bastante interesantes. Yo ya, pues como para ir cerrando, no, Gordo, Hernán, la última pregunta. Hernán, si me permites un minuto, evidentemente, digamos, para unirlo, que lo mencionabas con Fácil, lo que nosotros estamos viendo en el mercado, Edricio, es que finalmente toda la comunidad migrante que está en países desarrollados, fundamentalmente Estados Unidos y algunos países de Europa, quieren resolver la forma de traer fácilmente, de una manera muy barata, las remesas que tradicionalmente han generado para no solamente gastar, sino también eventualmente comprar bienes permanentes en nuestros países, desde vehículos, pasando por casas y todo lo demás. Entonces yo creo que estamos en una confluencia tecnológica que va a hacer que ese proceso se acelere de una manera significativa y que le permite a todos ellos volver. Esa conversación la van a tener ustedes dos solitos después porque me parece muy importante, pero ya sí voy a cerrar con el Gordo, con la pregunta del Gordo. Gordo, ¿qué tienes para preguntarle pues al primer dominicano que tenemos en el podcast? Para cerrar. No, pues a Edricio, primero que todo, pues agradecerle. Yo creo que este podcast a nosotros nos ha dado una oportunidad como de conocer gente muy especial, con unas habilidades muy especiales, que se parece mucho a la historia que él contaba al principio, que era Wilder, ¿cierto? Que tienen como una motivación extra para salir adelante. Siempre tienen un sueño, o sea, esa motivación, ese fuego interior, por decirlo así, que nos enseña, pues. Entonces, es como darle las gracias a Edricio por eso. Gracias. Un ejemplo. Qué profundo, Gordo, profundo, muy bien. El Gordo, y cuando estés pues ya live, que no estés en stealth mode, nos dices, porque podríamos hacer otro podcast en el futuro, pero la idea siempre es como pues promover y compartir pues entre todas las redes de nosotros. Yo creo que ya
con este pues podemos cerrar. No, pues despedirnos en este momento, no nos vas a colgar y aquí terminamos de hacer como conexiones finales. ¿Te parece, Edricio? Sí, con gusto. Ahí No está la nos información. cuelgues, pero ya paramos de grabar nosotros. Chao, chao.